Siguiendo las huellas del desarrollo de la humanidad, podemos observar que en diferentes continentes el origen y florecimiento de las civilizaciones ocurre sin excepción una y otra vez a la orilla de los ríos. Los ríos son las arterias que alimentan a la tierra, permitiéndole dar vida, reproducirse y evolucionar en la historia. Chantian es el río más largo de China y desde la antigüedad ha tenido gran importancia para esta nación. Chantian tiene una longitud de más de 6.380 kilómetros y su lecho abarca 1,8 millones de kilómetros cuadrados, lo que representa alrededor de la quinta parte de la superficie total de China. Ahí se alberga alrededor del 40% de la población del país, lo que se considera la concentración de población más grande del mundo. Chantian es la cuna, el tótem y la musa en el corazón de innumerables generaciones de poetas y cantantes. Todos estamos estrechamente relacionados con el río Chantian, somos sus hijos. Somos interdependientes, nuestras vidas fluyen con su caudal. Construimos ciudades, viajamos en embarcaciones, nos comunicamos, irrigamos nuestros cultivos, pescamos y pastoreamos en torno a sus aguas. Las verdes montañas a ambos lados de un río de agua cristalina hacen posible que los sueños de los hijos e hijas de China persistan. Sin embargo, durante un largo periodo, cuando las necesidades de la gente excedieron en gran medida la capacidad de la naturaleza, la sobreexplotación y el uso inadecuado del río causó que Chantian cayera enfermo y su estado era delicado. 98年的洪水历历在目，890万居民抗洪3个月。无锡的南洮大爆发，每年排入长江的污水大约350亿吨。很多这个物种都濒临灭绝，生物啊、生态啊，到了一种非常危机的这种阶段了。所以总书记强调呢，就是长江病了，而且还病得不轻。如果再继续搞接着俄语的开发，那长江这个黄金水道就会毁掉了。Desde el 18º Congreso Nacional del Partido Comunista de China, el gobierno ha implementado una estrategia de rehabilitación y protección ecológica de la franja económica del río Chantian. En septiembre de 2016, el Consejo de Estado publicó el esquema de desarrollo de la franja económica del río Chantian. La conexión entre la franja económica y el proyecto La Franja y la Ruta explica el papel del río en el desarrollo de China. Así, Chantian, como símbolo de esta nación, ha sido inyectado con una nueva connotación. 这种保护和开发之间呀，它确实是从辩证的角度来谋划长江经带未来的发展。如果长江大保护开好，我们10年的时间可以大变样。从过度的开发走向保护，在我们这里发生了一个转折点。 What happens to the Yangtze is important not just here, it's important everywhere. En la región Santianyuan se encuentra el origen del río Chantian. Santianyuan significa cabecera de 3 ríos. El origen del río Chantian se determinó finalmente a través de 2 estudios de gran escala en el verano de 1976 y 1978. 沱沱河发源在唐古拉山山脉的主峰各拉丹东雪山的西南侧。如果说楚马尔河是长江的北源，当曲是长江的南源，那么最长的沱沱河就是长江的正源了。En el documental Hablando sobre Chantian, que salió al aire en 1983, los espectadores chinos vieron por primera vez el río Tuotuo en televisión. Chantian, con su fluir interminable de decenas de miles de kilómetros, es la suma de estos ríos tributarios.
Tu Thanh Dam Ba creció en esta tierra y fue el primer estudiante universitario proveniente de las praderas. En 2003, después de graduarse de la Universidad de Qinghai para las minorías étnicas, regresó a este lugar y comenzó su carrera en la protección del medio ambiente y la vida silvestre. 现在是斑头雁孵化的季节，每天在这岛上有不少斑头雁孵化完以后，带着小雁离开。 El ganso bantou de cabeza moteada es un símbolo de la región Santianyuan. Entre las aves del mundo es una de las que alcanza mayor altura en su vuelo, pero hoy hay menos de 70.000 gansos bantou en todo el mundo. Desde fines del siglo pasado, la crisis ecológica y la caza furtiva han decimado la población de gansos de cabeza moteada. Tu Thanh dirigió a un grupo de voluntarios para establecer la reserva de gansos de cabeza moteada en el lago Ban De, que está en la cuenca del río Tuo Tuo. Ellos instalaron cientos de cámaras infrarrojas para monitorear el crecimiento de los gansos y el movimiento de los cazadores furtivos. Cada año, de abril a julio, la temporada de reproducción de los gansos bantou es el período de mayor ajetreo para Tu Thanh y sus compañeros. 就即将要孵出来的那种的吗？吃的。对对，现在吃的基本都是毛蛋，能看到那个小斑头雁。Luego de todo el esfuerzo, finalmente es hora de dar una cálida acogida a la cosecha. En los años recientes, el número de gansos de cabeza manchada se ha triplicado, yendo de más de 1.000 a más de 3.000. 我今天早上是，本来是准备今天早上就开始做这个防水，但是由于天气的原因，没有弄成。 En la actualidad, Tu Thanh es el jefe de la primera reserva natural del río Chantián y de la reserva para la protección de la ecología en la cabecera del río. Se encarga de la protección de los animales y las plantas, el registro de datos y la difusión de estas actividades. 平时在站上，我们招募志愿者以后呢，就做一些镇上的垃圾调查，包括我们外面的一些就是测气温呐，包括水温呐，包括我们还有一些大气监测站，做一些那个大气的一些 PM2.5啊等等的一些数据，还有就是我们的野外也有一些红外相机，调查野生动物的一些数量啊等等，它们的品种啊，它们的栖息地等等。 Durante más de 10 años, Tu Thanh Dam Ba ha usado sus cámaras para grabar la vitalidad de esta meseta cubierta de nieve y también ha guardado un registro de los cambios que sus ojos han atestiguado. Para él, cada encuentro con una criatura de la meseta es una experiencia sorprendente. 这只雪豹是2018年12月份我们拍到的一只雪豹，这个在班德山上拍到的。 它现在在蹭的岩石上面，往那这边撒尿，就留下它自己的气息。这个区域属于是它的。A una altitud de más de 4.500 metros sobre el nivel del mar, la naturaleza ha dominado todo durante millones de años. Las montañas nevadas, ríos y praderas son el escenario. Los animales y las plantas son los dueños del lugar. La historia de la humanidad es apenas una gota en el océano, pero esta ha cambiado a la naturaleza. Pastoreo excesivo, tierras baldías y minería provocaron graves crisis ecológicas en Santianyuan. Muchos lagos han desaparecido, los ríos se han secado y el área de los humedales se ha reducido. Lo más grave es que los glaciares se están degradando, lo que causa una ecología sensible y frágil. Pero eso despertó nuestra conciencia de protección ambiental. Desde los 90,
La protección de Santianyuan es una alta prioridad en China. 三江源自然保护区的建立，实际上是保护了我们长江这个水塔，保护了长江的源头，也保护了整个长江生态的变化。气候变化和人类活动引起了水资源的变化，也是对整个长江流域跟黄河流域都有非常重要的影响，因为这个地方是源头。 En 2005, el gobierno lanzó el proyecto de construcción y protección ecológica, cuyas metas incluye regenerar los pastizales y restituir las tierras de pastoreo. Casi 50.000 pastores han migrado a las zonas urbanas. 其实像臭氧生态恢复呢，我们一般的理念就是以自然恢复为主，用简单话语、通俗话语就是风山育林。 Chantianyuan, la villa en el origen del río, es un pueblo a las afueras de Golmud. Es un lugar pacífico y sereno. Diferente de otros pueblos, este fue construido hace poco más de 10 años. La aldea de la montaña Tangulá, a 4.700 metros sobre el nivel del mar, era considerada el lugar más alto del mundo y el origen del río Chantian. En noviembre de 2004, 128 familias del pueblo de la montaña Tangulá migraron voluntariamente a la ciudad de Ge'er-mu y formaron la actual aldea Chantianyuan. 准备我们上草原，按照，毕竟我们那块是旅游区多一点，游客可能垃圾清理一下去。准备。 Pasado 15 años desde que el señor y la señora Naobu Sanchou salieron de la montaña. Ellos son el primer grupo de guardianes de las praderas. Su deber es recoger basura y mantenerse en alerta en caso de incendios en los pastizales cercanos. 我们搬迁到了格尔木，但这个环境卫生还是我们一直的重视着。我们还得每个月都打扫卫生。毕竟环境卫生是每个公民的义务吧。 Los guardianes de las praderas ganan 1.800 yuanes por mes, pero actualmente el ingreso per cápita del pueblo de Chantianyuan ha superado los 20.000 yuanes. Para la gente de la aldea este es un cambio sorprendente. Shen Ge tiene 60 años de edad. Él creció en un área pastoral y está muy agradecido por su nueva vida. Karmanism tolerant, mergon karmanism tol mergon tensa doso gonde di tango atisu rere satan me gongo me chana tabde zele shu tsuksi tsang logon tabde laptra yokan delu tango menkan ndoga delu tango tsoba yerji son ngo tu hiking tsoba yerji peme sonte. Los cambios en la aldea de Chantianyuan son un microcosmos del desempeño de protección ecológica en la región de Santianyuan. Desde 2005, el gobierno ha invertido más de 18.000 millones de yuanes en fondos de construcción y protección ecológica en esta región. 随着人们保护力量的加大，人们认识的提高，对这个生态的保护，效果就非常明显。最明显的一个标志就是山绿了。 水清了，包括水波多了。以前80年代到90年代去看到藏野驴，或者是黑颈鹤，或者是这个羚羊的这种几率很低，但是现在你都沿着公路随时都能看到，有时候成群的可以看到，所以说让人感觉到整个生态呀，这个恢复得非常好。整个青藏高原是在变绿，尤其我们最近遥感数据看，从1998年开始到现在大概20年的时间。 植被生产量的话增加了30%，整个植被盖度也在增加，生产力当然也在增加，就是青藏高原整个是在变好。
Después de la implementación de una serie de proyectos como el retorno del pastoreo a los pastizales, la protección de los humedales, la vida silvestre, la migración ecológica, etc., la ecología de Santianyuan se está restaurando activamente. 作为这个上游的青海人民，肩负着我觉得很重的责任，要把这个自己的这条从自己的家乡出发的这条河呢。 让他有一个非常美好的一个童年，让他健康快乐，这样才能够使得中游和下游呢，能够看到他健壮的体魄。 El torrente de Chantian viaja hacia el territorio de Yushu en la provincia de Qinghai. Ahí lo han llamado Río Tongtian, el que cruza el firmamento, porque su caudal fluye desde las tierras altas como si estuviera conectado directamente con el cielo. En el pasado, este lugar era una importante estación de correos en el antiguo camino Tanfang. Según la leyenda, al entrar al Tíbet, la princesa Wencheng se alojó aquí para descansar. En esta meseta, con una altitud de más de 3.700 metros sobre el nivel del mar, el río Tongtian nutre a los seres vivos y a los árboles que crecen en su ribera. 沱沱河跟当曲汇合之后，流入通天河。通天河在青海省玉树县境内，流程有800多公里。拉布乡通天河边的一块绿洲，这里的白杨树连接成片。 在3700米的高海拔地区，这简直就是个奇迹。 En los documentales Hablando sobre el río Chantian en 1983 y Hablando una vez más sobre Chantian en 2006, el hermoso oasis que se describió una vez todavía decora silenciosamente al río Tongtian. Pero en los ojos del anciano Chouru Danshue, 20 o 30 años han sido suficientes para que las plántulas que él mismo sembró se convirtieran en árboles. Chouru Danshue tiene ya 83 años, es nativo de Labú y creció bebiendo el agua del río Tongtian desde que era niño. Según recuerda, en esta región siempre ha existido la tradición de plantar árboles. 파메 요메투니 히카 좀보지 오레 tani muntu ni mara jimaga ani yong ta ndandrawa shi ta joma jantu ni tujire. La edad de Chouru Danshue ya no le permite plantar árboles. Los años dejaron huellas en el anciano y también hicieron que sus plántulas se elevaran hacia el cielo. Para él, esto es la recompensa que le dieron el suelo y el agua de este lugar. Ta teju luozi go togon go sachazi yendu tani meju go ta ndrache go nranju luozi moton socha tanchel kurzo go na ta deshi tambi chete yen. En 2001, el gobierno aprobó una resolución para construir un corredor verde en la meseta en Santianyuan. El punto de partida del corredor es el río Tongtian en el municipio de Labú. Ahora, con el apoyo del gobierno, plantar árboles ya no es la acción de una sola familia, sino un esfuerzo conjunto de toda la sociedad. Después de pasar por la desembocadura del río Batang en Yushu, Qinghai, el río Chantian, con su infinito fluir de decenas de miles de kilómetros, se llama río Jingsha. Aquí el flujo del río cambia repentinamente su dirección por más de 100 grados, formando una gran bahía en forma de V, que es la famosa primera bahía del río Chantian. La primera bahía del río Chantian se encuentra en el pueblo de Xigu, condado autónomo de la nación Yulong Nasi, provincia de Yunnan,
que alguna vez fue una ciudad importante en la antigua ruta Shama. Aquí, el río Chantian torna hacia el este, hacia el lugar donde nació la espléndida civilización de la cuenca del río Chantian, la nación china. He Chaoming es el jefe de la estación de trabajo forestal en la ciudad de Xigu. Su trabajo diario consiste en organizar a la gente del pueblo para restaurar las tierras de cultivo, reforestar los bosques y las colinas áridas. Los bosques de sauces, que cubren cientos de kilómetros junto al río, siempre han sido motivo de preocupación para He Chaoming. 在我们石鼓境内金沙江沿线30公里左右的地方，能种得上柳树的地方都种了，可能柳树的总面积也在800多亩左右吧。树种下去以后还是不放心，还是经常要到这儿来看看。如果雨太大的话，还是怕被洪水淹没；如果太干的话，又怕把树子干死了。所以我觉得对这些树子还是很操心的。 En 2013 se implementó el proyecto de control integral de la desertificación rocosa en el condado de Yulong, pero debido a las tormentas de arena y las inundaciones, más de 200 mu de sauces perecieron. He Chaoming se sintió muy triste, organizó a mucha gente y comenzó el difícil trabajo de restaurar la reserva forestal junto al río, una ardua tarea que duró 6 años. 2014年大概种了可能3万株左右的柳树，但是15年的洪峰比较大，所以15年可能冲走了将近1半的柳苗啊，当时是非常的气馁啊。但是伤心过后，我还是觉得要继续种，每年种到几十棵甚至几百棵，我觉得还是只要这样继续种下去的话，还是会积少成多，还是有明显的效果的。Hoy casi 30.000 sauces han resistido el impacto de la temporada de inundaciones. El sedimento traído por el río ha comenzado a acumularse en la presa de piedra y la tasa de supervivencia de los sauces replantados es cada vez mayor. 以前这儿是一片荒滩，都是沙子和这个小石子，但是你看现在是葱葱郁郁的。虽然这几年下来很辛苦，但是我还是很有成就感的。实际上，这个地方的保护不是科学家，也不是 这些年来的这些投入，实际上它能够保护到今天，是因为这里的人，这就是他的家，他的这个故乡。Los tramos superiores del río Chantian son las barreras ecológicas más importantes que determinan la seguridad hidrológica de toda la cuenca y también son responsables de brindar limpieza a los tramos medio e inferior. Aquí hay muchos como Chouru Danshue y He Chaoming que viven con el río Chantian de día y noche. Ellos han heredado el concepto simple de sus antepasados y se dedican a proteger la pureza del agua y la tierra de esta área. Los datos de monitoreo satelital publicados por la NASA en febrero de 2019 mostraron que en los últimos 20 años la Tierra se está volviendo verde. Solo el aumento de la vegetación en China representa al menos el 25% del aumento total de la vegetación mundial en los últimos 17 años. El 42% de la contribución de China a la ecologización global proviene de proyectos de forestación. El río Chantian atraviesa el país de este a oeste y ha sido la arteria principal del transporte marítimo de China desde la antigüedad. Sin embargo, antes del tramo del río Chantian en Yibin, Sichuan, el río era turbulento y en lugar de ser navegable, era un foso que cortó los intercambios entre los dos lados del estrecho. Para facilitar la comunicación, la gente construyó puentes sobre el río. Hay más de 100 puentes en los 6.300 kilómetros de longitud del río Chantian. El puente del río Tuo Tuo se llama el primer puente del río Chantian. Es desde este puente que el ferrocarril Qinghai-Tíbet cruza la cabecera del río y se extiende hasta Lhasa. El escuadrón de patrulla Tuo Tuo He del Cuerpo de Policía Armada de Qinghai
está estacionado en el río Tuotuo a una altitud de 4.500 metros durante todo el año. La mayoría de los soldados aquí son hombres jóvenes nacidos en la década de 1990. El puente del río Tuotuo está dentro del rango de patrulla de este escuadrón. Liu Yifei, un joven de Shanxi, acaba de cumplir 21 años y lleva aquí 2 这环境比años. 较恶劣，海拔4500多米，一年四季都有可能会下雪，一天可能会出现4种天气。但是我们都是年轻人，在一起生活都会很开心。 Estos jóvenes de la época del florecimiento han dicho adiós a la prosperidad de la ciudad y han venido a custodiar esta tranquila montaña y el río en la época más cálida y hermosa de sus vidas. El ferrocarril Qinghai-Tíbet, como un camino hacia el cielo, ha construido un puente desde el techo del mundo hacia el mundo. En Kunming, Yunnan, que está a más de 2.600 kilómetros del puente del río Tuotuo, el tren número 6162 está a punto de partir y su estación terminal es la ciudad de Panchihua, Sichuan, junto al río Chantian. Yang Chaoxiang, el maquinista de 50 años de edad, conoce muy bien todas las estaciones de este tren. Él sabe exactamente qué pasajeros frecuentes subirán en cada estación. El tren número 6162 tiene 22 paradas en el camino, mientras que otros trenes entre Kunming y Panchihua solo paran en 4 estaciones en el camino. Debido a que la mayoría de los pueblos y ciudades a lo largo de la vía férrea son remotos, la elección principal de los habitantes de los alrededores es tomar el tren para comercializar productos agrícolas. A los ojos de muchas personas, los vagones con asientos de cuero verde son lentos, pero en algunas áreas de Yunnan, los trenes con asientos de cuero verde no solo son más rápidos que los automóviles, sino también más convenientes. Es más parecido a un autobús parando en cada pequeña estación a menos de 6 kilómetros entre las 2 estaciones más cercanas. 坐这个很方便啊，因为它在村里面就可以下车。如果坐快车的话，要到街上马街那里，然后又坐车回来。这个慢是有点慢，但是很方便。我们呢，在广东只坐得到这一趟车。 除了就是没有车了嘛。坐这个车，一边公交车，一边班车，自己又买不起车，就只有法坐这个车。最方便了，这就是单车，对我们野河两岸的百姓是相当的好，都是感谢共产党了，真的我不可能。Son más de 300 kilómetros de Kunming a Panchihua. Debido al entorno geográfico montañoso, más del 70% del viaje del tren número 6162 pasa por la cueva. El alto costo y la dificultad de la construcción de este ferrocarril fue insuperable en la historia de la construcción ferroviaria en China en ese momento. Sin embargo, la tarifa de este tren es muy barata y al igual que un autobús, los pasajeros pueden comprar un boleto después de subirse al tren. 哎，怎么不是之前5块钱一个人吗？不是空车车。空调车是。来，挪票。它定位就是供一些慢火车，主要就是像我们急嘛，领导都说了，只有我们这个车不讲盈利嘛，就是方便沿线这些一个站2、3个人、3、4个人上车，但是还是要开的。 El tren pasa por la estación Hontian y los siguientes 81 kilómetros transcurren a lo largo del río Chantian. Desde su inicio en 1970, el tren número 6162 ha funcionado por medio siglo y ha operado con pérdidas por más de 40 años. En la era de los trenes bala, este tren, que no genera ganancias, seguirá circulando junto al río.
列车很快就要到达终点站甘蔗花车站，请大家认真收拾一下自己随身携带的行李物品，仔细检查一下行李架上、衣帽钩上。 Aquí, la gente abandona voluntariamente la velocidad y el comercio y vuelve a la tranquilidad. En el momento en que el sonido de las ruedas del tren de asientos de cuero verde se funde con las olas del río, la vida parece tomar la textura del tiempo, llegando a un cierto entendimiento tácito con los viejos tiempos. En la meseta tibetana, el deshielo de las montañas de Gelandangdong se inicia. Después de romper la roca de la cordillera Henduan, Shantian fluye con vigor entre montañas y cañones, trayendo consigo la tierra de las montañas por todo su trayecto. El desfiladero Hutiao es la garganta más estrecha del río. Aquí, Shantian es como una manada de caballos que va dejando a su paso el sonido del trueno en su viaje al este. 像虎跳峡这种地方，真的是你很难想象，长江就是那个山缝里挤出来的。所以为什么叫虎跳峡？说过去就有人看到过老虎从这一边山上可以跳到那边山上去，所以那个江流之狭窄。这个东道不是天然有的，是河流把这个非常坚硬的岩石山劈开的。 Desde Tianyuan hasta Yibin de Sichuan es la zona más turbulenta del río Chantian, con un desnivel de más de 6.200 metros que contiene ricos recursos hidráulicos. 全世界没有另外一条哪一条会有像这样高的这样大的落差，落差大那就是它水能资源丰富。长江的水电资源非常丰富，那么水电的蕴藏量呢是3.5亿这个千瓦，而且现在的装机容量呢是1.9亿千瓦。那么这个水资源呢支撑了长江流域社 Mirando 会经 desde 济 el 发展。 mapa satelital, el río Chantian es como un árbol con ramas y hojas dispersas, formando un enorme sistema de agua densamente cubierto de telarañas en la tierra. El río Chantian tiene un lecho de 1,8 millones de kilómetros cuadrados y cuenta con más de 700 afluentes de primer nivel, entre los cuales 49 tienen un lecho de más de 10.000 kilómetros cuadrados. El torrente de estas aguas, que se entrecruza como un laberinto, ha alimentado a cientos de millones de personas a lo largo de las eras. La gente que vive en la ribera del Chantian confía en el interminable fluir de este río como si éste tuviera su propia sabiduría, misma que ha creado su cultura, sus costumbres y ha dado origen a sus productos únicos. 长江所处的位置基本上温带，所以长江的气候呢，虽然也有它不利的地方，但总体来讲，对人类的这个生存发展去做得很有利的。所以有了这些客观条件，再加上中华民族比较早的就以长江流域为主要的开发地方。一般的话，我们认为到了这个中国的经济重心从唐朝以后就转到了从黄河流域转到了长江流域，所以长江流域供养着这么好几亿的人口。 El río U, conocido en la antigüedad como río Xiang, es un afluente de primera clase del río Chantian y también el río más grande de la provincia de Guizhou. El gordo y la gorda nacieron y se criaron en Utian. La pareja abrió un restaurante de pescado picante en un pequeño lugar junto al río. Es un establecimiento único. La pareja ha estado en el mercado por más de 10 años. En su mayoría, las ganancias del restaurante provienen de sus clientes recurrentes. Para el pescado picante se debe escoger un pescado del río U de unos 1,5 kilogramos. Después de abrir la barriga, freírlo primero y luego cocinarlo hasta que el sabor del condimento penetre en el pescado.
这个鱼要煮个15分钟左右，要把这个汤鱼的味道煮在汤里面，这些汤的味道煮到鱼里面，它的味道都要。El pescado picante tiene un color dorado rojizo y su carne es tierna. Es un plato famoso del norte de Quizhou. La cocina de Quizhou es agriopicante, pero debido a que está cerca de Sichuan, los platillos de aquí combinan el agriopicante con el picante de Sichuan, un sabor único. 贵州山地云贵高原，它是多雾多雨的山地。那么在多雾多雨的山地呢，就比较潮湿。为什么到了贵州的人里，爱吃的人也是要吃辣椒，不爱吃的人也要吃辣椒呢？为什么要御寒？ La comida de un lugar es inseparable del entorno natural y la historia de su cultura local. La naturaleza y la humanidad constituyen los elementos más básicos de la existencia humana. Por lo tanto, la comida, al igual que los acentos locales, a menudo lleva la memoria colectiva de nostalgia de la gente. Todo esto no es solo un regalo de la naturaleza, sino también incluye los sedimentos culturales que se van acumulando a través del desarrollo de una civilización. A lo largo del tiempo, la naturaleza y la civilización humana han formado este espíritu y le han dado una vitalidad duradera. Entre los afluentes del río Chantian, Shisui es sin duda un río singular. En Quizhou también se le conoce como el río del licor. La antigua ciudad de Maotai está ubicada en los valles formados por la impenetrable cordillera de montañas Hanlin. Solo el río Shisui lánguidamente las atraviesa. Las montañas, los ríos, el agua y el suelo crean un entorno singular que genera un licor de sabor único, el Maotai de China. Luo Guihua es el enólogo jefe de la fábrica de Maotai y ha trabajado ahí por 25 años. La elaboración del licor incluye 165 procesos y no es fácil dominar todos. 因为我们茅台酒是个手工业，这个手工行业就是传统的行业，就是所以说我们的每一道工序的话都要非常仔细，而且对每一个环节都要把握得非常恰到 El 好处。 desarrollo avanzado de la industria del licor establecida en la margen del río Shisui es inseparable de la calidad del agua. El río Shisui es el único afluente del río Chantian sin proyectos de obra hidráulica. El prístino entorno ecológico del río permite conservar una gran cantidad de minerales y microorganismos en los tramos superiores. 它是一个完整的自然生态河流，所以它的生物多样性丰富，包括足生藻类、底栖无脊椎动物、鱼类，加上它那个地方的自然条件，这个水流，阳光各种各样的，所以它净化水质的能力很强。 De la magia del río Shisui ha nacido este licor de color claro, sabor exquisito y que ha traído grandes beneficios económicos. Los recursos hídricos no solo nutren a la naturaleza, sino también han creado la base para desarrollar la ciencia y la tecnología. El área Guiyang, en Quizhou, es la meca de los centros de datos y la industria nacional de informática. Desde 2014, empresas como China Telecom, China Mobile, China Unicom, Tencent y Foxconn se han establecido aquí. En estas salas se dan servicios de almacenamiento y procesamiento de datos para empresas como China Tianyang, Baidu y Apple. Guiyang se está convirtiendo en otro centro de innovación científica y tecnológica en la cuenca del río Chantian. 数据中心落户到贵州，落户到贵安新区，得益于长江，
我们的母亲河所给我们带来的气候的优势，在贵州加上我们的高原气候啊，形成了一个常年凉爽的气候，这样能够大幅度的降低数据中心啊运行过程中产生的这个热量，减少能耗，同时呢，整个水电的充沛支撑了数据中心的长期可持续运营。大数据、云计算这些呢，对自然、对这个水体、对土壤的保护也是非常到位的。它本身就是自然影响最小的产业，所以根据当地的条件，不搞一刀切，因地制宜，坚持绿色发展的方向，就能绿水青山和金山银山共赢。Hace más de medio siglo, el poeta Hou Xiaoshuang recitó en el elogio del río Chantian: las grandes aguas vienen del cielo y las olas son tan altas como montañas, y el impulso implacable. La gente china siempre ha tenido sentimientos profundos e inagotables por el río Chantian. El río Chantian crece hacia el este y, al igual que la historia de la civilización, a veces se mueve en voz alta y otras veces en silencio, pero siempre avanzando renuentemente hacia un mañana cada vez más abierto. La búsqueda del origen del río pareciera más bien una reflexión filosófica en donde nos preguntamos: ¿de qué manera los seres humanos y la naturaleza pudieran unirse para avanzar juntos hacia un futuro